Hola, hola, bienvenidos. Aquí vamos a hablar de inmigración, un tema muy caliente. Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y, como siempre, bienvenidos a Inmigración Podcast, donde hablamos del tema de inmigración. Y eso es lo importante, es informar a nuestra comunidad y esa es mi meta. Hoy vamos a hablar del tema de qué hacer si la migra toca tu puerta, ¿verdad? Si toca tu puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Y por qué estamos hablando de eso? Obviamente, hemos estado hablando de este tema de que Trump va a entrar en un poquito más de un mes de ahora y cuando él entra, él ha dicho varias veces que día número 1 va a empezar las deportaciones masivas. En mi opinión, haciendo esta ley migratoria de más de 25 años. No creo que va a ser así tan masiva como él dice que lo va a hacer, en mi opinión. Obviamente lo va a intentar. Y va a hacer muchas cosas. ¿Y dónde va a empezar? Número 1, va a empezar con la frontera. Va a tratar de usar la ley de la deportación express más que todo. Eso es importante para él. ¿Qué es una deportación express? Les quiero recordar, la deportación express no es una deportación emitida por un juez. Es un proceso donde los oficiales, por ejemplo, de la patrulla fronteriza, tienen el poder de emitir o dar la deportación express ahí mismo sin el derecho de ver a un juez. Entonces, ahí es donde va a empezar en la frontera, tratando de poner más seguridad en la frontera, ¿verdad? Y cuando hace eso, las personas que están intentando entrar ilegalmente o de modo indocumentado al país, pues esas personas van a estar detenidos y les van a procesar inmediatamente con esta deportación express. Otra vez, ¿por qué es importante para él hacer estas deportaciones express? Es porque no hay suficientes jueces para revisar todos los casos que tenemos en las cortes ahorita y mucho menos si va a aumentar la cantidad de personas que quiere poner en el proceso de deportación. Entonces, si él puede evitar poner a las personas en el proceso de la corte, entonces mucho mejor va a tener esos números de deportaciones directamente que van a venir de las detenciones en la frontera, ¿ok? Pero sí, ese poder de deportación express existe desde 1997 y desde esa fecha la patrulla fronteriza normalmente usan estas deportaciones express para remover las personas ahí mismo en la frontera. Especialmente lo han usado cuando alguien intenta entrar por la pura línea donde están las inspecciones. Entonces, cuando alguien entra con un documento falso, fraudulente, alterado o que no es de una persona particular, pero tal vez lo prestaron del primo o del coyote, se lo dieron simplemente, esas personas que están detenidos con esos documentos, ahí en ese momento les van a dar esa deportación express. También, si intentan cruzar con el auto, pero están escondidos en la cajuela, por ejemplo, o en un lugar escondidos, pero los descubren, en ese momento también les van a dar esta deportación express. Ahora, ¿qué es lo que yo sé basado en mi experiencia de la última vez que Trump era presidente? Él trató de expandir la definición de quiénes pueden tener esa deportación express. Y lo que yo me recuerdo es que dijo, personas que han entrado en los últimos 2 años al país, eran recién llegados y que los encuentran dentro 100 millas de la frontera o alguna frontera, pueden usar deportación express. Entonces creo que ahí van a entrar muchas deportaciones sin tener que usar vamos a decir, el juez o la corte de deportación y obviamente sin fiscal de ICE, ¿ok? Entonces ahí es donde va a empezar. Pero número 2,
el segundo punto de lo que vamos a hablar ahorita, ¿ok? Ahorita voy a llegar al tema. ¿Qué hacer si la migra toca tu puerta? ¿Ok? ¿Por qué? Porque número dos, va a empezar a enfocarse en las personas que ya tienen orden de deportación. Por ejemplo, muchas personas entraron al país en los últimos 2 años y los dejaron entrar para pedir el asilo. Pero cuando hacen eso en la frontera, no es como que ya les dieron el asilo. No, los dejan entrar para ponerlos en la corte de deportación para que puedan aplicar para ese asilo ya estando enfrente del juez de la corte de deportación. Pues muchas personas no fueron a sus citas de la corte o no fueron, la otra cosa que hacían es que les decían, ok, tú puedes entrar con esta entrada, este parole, para que te pongamos en la corte, pero mientras tanto tienes que hacer chequeos con ICE o con la patrulla fronteriza en las oficinas locales donde iban a terminar estando. Entonces, cuando ya no fueron a esas citas, están en la mira de ICE y esas personas se van a enfocar. Pues cuando entraron, dieron una dirección y un número de teléfono y el nombre de una persona de dónde se iban a quedar. Entonces, ahí vienen, ahí es donde muchas personas, si no fueron a sus citas o no fueron a la corte, entonces ICE, cuando ya entre Trump, van a poder buscar a estas personas en esas direcciones. Entonces, mucha gente pues van a recibir pum, pum, pum en la puerta. Y esas personas pueden ser los oficiales de ICE y pueden estar buscando a la persona que no llegó a su cita. Pero ¿saben qué es ese problema? El problema ahí es que em, tal vez la persona ya ni está en esa dirección, pero tal vez hay otras personas en esa dirección que también no tienen estatus migratorio. Entonces vamos a decir, mi tía firmó por mí y yo di la dirección de mi tía, pero mi tía vive con mi primo y mi primo no tiene papeles tampoco. Vienen a la puerta a buscarme a mí, pero tocan y abren la puerta. El minuto que tú abres tu puerta, estás dando autorización para que los oficiales de ICE entren a ese hogar. Y lo que ocurrió la última vez es que cuando iban a un hogar para buscar a una persona, de una vez empezaban a preguntarles a todos los demás en esa casa el estatus migratorio o los papeles de comprobando que tenían estatus migratorio. Entonces, en inglés se llama collateral damage, ¿ok? Entonces es un daño a las personas alrededor de la persona que están buscando. Entonces, ahí encontraban no solamente una persona, pero a veces dos o tres personas, ¿verdad? Hay muchos lugares donde rentan cuartos y hay varias personas que ni tienen que ver ni son familiares de esa persona que estaban buscando. Entonces, por eso el tema de hoy es muy importante. ¿Qué hacer si de repente llega ICE y pum, 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 pum? ¿Ok? Pues número uno, en mi opinión, ¿ok? Ustedes deben de tener plan de hogar o plan de familia, ¿ok? Eso es número uno. ¿Por qué? Porque les quiero recordar que teniendo la ciudadanía estadounidense, siendo inmigrante, teniendo una visa, no teniendo ningún documento, cada persona que vive en los Estados Unidos tiene derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, la Constitución dice que los oficiales, ¿ok? Siendo policía o ICE o cualquiera, no tiene el derecho de simplemente entrar a nuestros hogares si no tienen orden de cateo, orden de arresto, ¿ok? Se llama diferentes nombres para diferentes personas. En inglés se llama un arrest warrant, ¿ok? Una orden de cateo. Entonces, esa orden de cateo tiene que estar firmada por un juez. ¿Ok? Y este juez es un juez federal que ha firmado que tiene esta orden, tiene que específicamente tener tu nombre completo,
¿ok? Y a veces no está el nombre completo. Un ejemplo, vamos a decir José Luis Rodríguez Méndez, ¿ok? Es un ejemplo de un nombre. Pero ¿qué tal si solo dice José Méndez? ¿Ok? No es suficiente, esa orden de cateo no está correcta si no tiene tu nombre completo. Ahora, aparte del nombre, 99.9% del tiempo el el no van a tener. El oficial de ICE no va a tener orden de cateo. 99.9% del tiempo no van a tener estas órdenes emitidas por el juez y firmada por el juez. Así que si ellos están tocando la puerta y cuando ellos tocan esa puerta, lo van a tocar, pero tan fuerte que da miedo. ¿Ok? Así y más fuerte. Y se va a sentir como que la puerta se va a tumbar, la pared se va a tumbar, pero ustedes deben de permanecer calmaditos, ¿ok? Con calma y con mucha paciencia. Y yo sé que va a haber temor y miedo, pero lo que les debe dar más miedo es que si ustedes terminan abriendo esa puerta, lo que debe de dar miedo es que esos oficiales de ICE te pueden detener, van a estar en centros de detención o para muchas personas que ya tienen orden de deportación previo, donde no salieron del país, pueden efectuar esa deportación ahí por lo inmediato, especialmente para los mexicanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque fácilmente pueden ponerlos en un bus, un van, lo que sea, un carro y manejarlos para afuera a México automáticamente. ¿Por qué? Porque ya hay una orden de deportación. Ya un juez les había dado una orden de deportación, ¿ok? O hay otros modos, pero vamos a decir que el juez te da orden de deportación, pero nunca sales. Ahora ya tienen esa orden de deportación que pueden usarla para sacarte del país. Entonces, todo lo importante en ese momento es que tú no abras esa puerta, ¿ok? De tu casa, porque la probabilidad es que ellos no tienen esa orden de cateo, ¿ok? Y ellos te pueden decir que sí y te van a mentir y decir, sí, tengo orden de cateo, estoy buscando a tal persona, pero les quiero recordar que ustedes tienen el derecho de pedir copia de esa orden de cateo, que se los enseñe, pero usen el coco, ¿ok? Porque no vayan a abrir la puerta para recibir la orden de cateo, ¿ok? Abren la puerta, ahí, ¡pum!, ya entran, ¿ok? Entonces, que lo metan bajo la puerta o que se los enseñe por una ventana, pero no vayan a abrir, ni la ventana quiero que vayan a abrir, ¿ok? Pero bajo de la puerta pueden, ¿ok? Y ellos no lo van a hacer porque no lo van a tener. La probabilidad está tan alta que no lo vayan a tener. Entonces, número uno, el derecho es permanecer calladitos. El silencio es oro. ¿Ok? Silencio es oro y no se les vaya a olvidar eso. No tienen que admitir de qué país son si se encuentran con un oficial de ICE, no decir de qué país son, no decir cuándo entraron a este país, ¿ok? Y ni hablar de tu estatus migratorio, excepto si son ciudadanos, son residentes o tienen permiso de trabajo o tal vez tienen una visa, ¿verdad? Que está vigente. Aparte de eso, una persona que está indocumentado no debe de hablar de su estatus o que no tengo o que se me venció o que vine hace un año, que soy de Guatemala, que soy de México, El Salvador, nada de eso, porque esos son puntos muy importantes en el futuro que van a usar para poder sacarte y ellos, si tú admites de qué país eres, si tú dices soy de México, pues ahí a México te van a sacar. Entonces tú lo estás ayudando a hacer el trabajo de ellos, ¿ok? Entonces, no abrir la puerta,
Pedir orden de cateo si insisten y insisten, ¿ok? Si no lo tienen o no te lo dan, entonces no tienes que abrir esa puerta, no importa qué tan miedoso, ¿ok? Es y qué tanto están gritando. Ok. em, Ahora, tienes el derecho de hablar con un abogado. Si llegan a detenerte, entonces, aparte de permanecer callados, tienen que también hablar con un abogado inmediatamente. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a usar su llamadita para, por ejemplo, llamar a la abogada Nancy. Dicen, yo sé que cuando o si, no cuando, ojalá nunca, pero si esto pasa y me detienen, yo quiero hablar a la abogada Nancy, ¿ok? Y ustedes saben que mi número es 818-850-3080, ¿verdad? 818-850-3080, pero ¿saben qué? No quiero que me llamen. No quiero que me llamen. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Qué tal si te agarran a las 9 de la noche o un domingo? Si tú me llamas aquí en la oficina, tal vez no estamos contestando en ese momento. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tengan plan de familia. Tienen que estar organizados. Yo no quiero que me llamen directamente cuando tú estés detenido. Tú vas a llamar a tu esposa o tu esposo o tu hijo ya adulto, ¿verdad? O tu hermano o tu mamá. Ellos ya tienen que tener mi tarjetita y mi número. No, de verdad, ustedes ya tienen que tener el número del abogado o abogada que ustedes quieren llamar cuando y si esto pasa, ¿verdad? Entonces, en plan de familia, ya les van a decir, aquí está el número de la abogada que yo quiero por si acaso, y ojalá nunca, ¿verdad? Pero que me detengan. Y así esa persona, ese familiar va a empezar a llamar a la abogada Nancy, ¿ok? Y ahí entonces yo me voy a poner pilas y empezar a llamar y lo que yo quiero que tu familia sepa es dónde estás detenido y si te han asignado un número, lo que se llama un booking number o tu número A de tu caso, ¿ok? Para que yo pueda empezar a llamar y yo voy a llamar al oficial de deportación para pedir si puedes salir bajo palabra o bajo fianza. ¿Ok? Y ahí empiezo a ver qué son los cargos, si tú tienes el derecho de mantenerte aquí, porque recuérdense que cuando alguien está en proceso de deportación, ya está enfrente del juez, muchos van a tener el derecho de aplicar para lo que se llama cancelación de deportación y eso hasta te puede dar la residencia permanente, ¿ok? Esa cancelación de deportación es comúnmente conocido como arreglar por los años. Tienes que tener 10 años aquí, 10 años buen carácter moral y tienes que tener un familiar. Pueden ser hijos, cónyuge, padres, ¿ok? Ciudadanos o residentes quienes van a sufrir extremadamente si tú no estás aquí. Es difícil ganar, pero no me importa. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes el derecho de aplicar para esa cancelación de deportación, yo te voy a ganar tiempo y también hasta te puedo lograr un permiso de trabajo. Esta aplicación no es una aplicación que puedo mandar afirmativamente, es una aplicación defensiva que solo lo puedo hacer ya que tú estés en el proceso de deportación. ¿Ok? Y así han arreglado muchas familias que tienen hijos, por ejemplo, con autismo, con incapacidades, discapacidades, leucemia o esposos, esposas que están enfermitos y que necesitan tu ayuda para quedarte aquí. Entonces, pero ese es el argumento que voy a hacer y otras estrategias cuando ya estoy en la corte, pero eso voy a comprar tiempo. Y quiero decirles, si hoy en día, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, si hoy en día ponen a una persona en la corte, tu cita, tu primera cita, la están dando para 2026, ¿ok? Porque no hay suficientes 2026. Vamos a decir que en un año o 2 años te ponen, pues si me dan cita en 2 años, en ese tiempo
tal vez saltamos el tiempo de Trump, ¿ok? Y eso es una estrategia que queremos hacer, es comprar tiempo y mientras tanto, aquí viene la buenísima noticia. Si no hay por otro modo, no hay por otra, vamos a decir, te agarran y te ponen en la corte, pues y estamos aplicando por los años, ¿ok? Esta cancelación de deportación. ¿Saben qué? En cuanto yo someto esa aplicación con el juez, ya tienes derecho a un permiso de trabajo. So, no solamente estabas aquí indocumentado, sin permiso de trabajo, sin estatus migratorio, pero ahora estás en la corte de deportación, vas a aplicar para una aplicación defensiva, posiblemente sales con una residencia en el futuro, pero más importante, te va a proteger, te va a comprar tiempo y te va a dar un permiso de trabajo, mientras que vamos a seguir peleando en la corte de deportación, ¿ok? Pero esos son los pasos por si acaso, ¿verdad? No queremos, yo no quiero tomar, es un gran riesgo entrar en la corte de deportación. Tampoco quiero que vayan a decirle, ay, aquí estoy, porque quiero aplicar para esto, porque quiero un permiso de trabajo. Tampoco, porque estas aplicaciones son difícil ganar, aunque tengan permiso de trabajo, sí, por un tiempo, pero al final, si el juez dice que no, pueden terminar con orden de deportación. Así que tampoco queremos eso. Pero si no hay por otra, pues obviamente vamos a luchar hasta el fin y vamos a comprar tiempo y lograr permisos de trabajo mientras que estamos ahí. Obviamente necesitan esos familiares residentes o ciudadanos estadounidenses, pero eso es lo importante de hablar con un abogado. Y lo que yo voy a hacer en mis consultas, empezando literalmente mañana, y para cada persona que viene a una consulta conmigo, porque yo estoy sintiendo ese miedo con cada persona que se siente conmigo para analizar el caso. Número uno, podemos encontrar un alivio que podemos empezar a aplicar. Yo sé que muchas personas tienen miedo, pero hay muchas personas que tal vez no hay algo que podemos hacer en estos momentos. Les voy a decir la verdad, número uno, pero número dos, más importante es que cada persona va a salir con un como paquetito de información de estos derechos que he hablado, qué hacer, qué deben de hacer como familia. Hay un plan de familia que deben de hacer. Eso lo vamos a hablar la próxima semana porque es parte de lo que, pues, que tienen que saber, ¿verdad? Empezando ya preparándose para lo posible que viene y ojalá no nos encontramos en esa situación, pero ya saben, tocan la puerta en plan de familia, los niños. Ustedes tienen que hablar con sus niños, ¿ok? Yo sé, yo me recuerdo, mi hijo tenía 10 años y el timbre, ¡ping, pong! ¿Y qué es lo primerito que hacía mi hijo? Ta, 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 abrir la puerta. ¿Quién es? ¿Es abuela? ¿Es mi tío? No, es ICE, ¿ok? Entonces, no, ustedes tienen que hablar con sus hijos, con los pequeños, que no pueden estar abriendo la puerta y ahora tenemos la tecnología, tenemos el Ring cameras y todo, se puede ver antes de abrir esa puerta quién está ahí, ¿ok? Alguien de ventas, no abren. Alguien de ICE, no vayan a abrir, ¿ok? Pero hablen con sus hijos porque es tan importante saber quién está al otro lado de esa puerta, ¿ok? Pero ahí está unos consejitos en preparación a lo que yo sé, muchos de la comunidad inmigrante tienen miedo de lo que viene y ojalá no llegue a eso, a un extremo, pero por si acaso ahí está. Pero la próxima, aquí en Inmigración Podcast, recuérdense que pueden encontrar el podcast en todas partes como Spotify, Apple y también en YouTube pueden encontrar Inmigración Podcast con la abogada Nancy y pueden encontrar lo que hemos hablado hoy, pero mucho más viene en el futuro también, ¿ok? Muchos consejos y empezando en enero.
todos los cambios que estamos escuchando cada semana de Trump y su administración, este podcast se los va a dar directamente y no solamente les voy a decir las noticias, pero qué pueden hacer, cómo nos podemos preparar con cada paso, ¿ok? Otra vez soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y obviamente ahí en el sitio, ahí en la pantalla, está mi número de teléfono si quieren una consulta. Aquí siempre directamente conmigo o una de mis abogadas, pero siempre con abogada, ¿ok? No asistente, no ventas, nada, nada de eso. Ok, pues gracias a todos, gracias por estar aquí conectados. Recuérdense que para más información, más detalles, los cambios que vienen, especialmente en enero, empiecen desde ahora, seguirme en mi podcast, ¿ok? ¿Qué es un podcast? Podcast va más profundamente, habla de temas, ¿ok? También estas preguntas del público que muchos se pueden identificar con. Tengo entrevistas con clientes para ver cómo le hicieron, qué pasó, qué era lo diferente en su caso, cómo logramos su residencia. También hablo de los cambios, de los diferentes alivios o aplicaciones que ustedes pueden aplicar, cómo califican, cuáles son los requisitos y en el futuro, también tengo invitados y todo lo demás, así que síganme, es muy fácil encontrarme, es Inmigración Podcast, ¿ok? Si quieren saber de inmigración y quieren un podcast, Inmigración Podcast, así de fácil es. Pueden ir a Spotify, Apple, Google y también en YouTube. En el YouTube está el video y el audio también, siempre pueden ir ahí. Y que oprimen el seguir, ¿verdad? Follow, seguir, para que puedan recibir las notificaciones cada vez que estos nuevos podcasts que salen cada semana, van a ver uno nuevo, pueden recibir esas notificaciones, ¿ok? Recuérdense. Sí, y lo más importante es que cuando entren ahí, que lo compartan con sus amigos y amistades, simplemente compartir, porque ya estando ahí en YouTube, más personas que están compartiendo, más van a empezar a seguir y acabamos de empezar, pero quiero informar a nuestra comunidad y ustedes me pueden ayudar a mí compartir este podcast en compartir y seguirme aquí, ¿ok? Inmigración Podcast, yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas. Gracias por estar aquí conmigo y recuérdense que yo siempre lista para ayudarlos con sus casos migratorios. También me pueden buscar en mi sitio de web abogadanancy.com.